Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que de verdad ha estado en boca de todos, y no es para menos. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en la última revelación de Ander Cell. Sí, esa noticia que ha hecho saltar chispas en las redes y ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué dirá Kerem Bürsin? Hoy desentrañaremos todo. Si son fans de esta pareja, si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco o simplemente les gusta estar al día de los últimos cotilleos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de información, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Solo pulsen ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a ello. La noticia que ha sacudido los cimientos de los seguidores de Ander Cell y Kerem Bürsin, o como muchos los conocen, los Keremdes, es un auténtico bombazo. Durante mucho tiempo hemos visto a Ande compartir momentos de su vida, sus proyectos, sus viajes, pero siempre con esa velada discreción sobre ciertos aspectos de su vida privada, especialmente en lo que respecta a sus relaciones pasadas y presentes. Sin embargo, en una reciente entrevista, Ande ha decidido abrir su corazón y hacer una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y la pregunta del millón, que no deja de resonar en cada foro, cada comentario, cada tuit, es precisamente qué piensa o qué dirá Kerem Bürsin ante estas declaraciones. Para poner un poco en contexto, la entrevista en cuestión se centró en los últimos proyectos de Ande, sus aspiraciones y, claro, en temas personales. Ella, siempre elegante y mesurada, habló sobre la importancia de la privacidad, sobre cómo ha aprendido a gestionar la exposición mediática y sobre cómo ha evolucionado en su forma de ver el amor y las relaciones. Lo que ha causado revuelo no es tanto una crítica directa a Kerem o a alguien en particular, sino más bien una reflexión honesta sobre las dinámicas que se viven cuando dos personas tan expuestas mediáticamente deciden estar juntas. Ande hizo hincapié en la presión que a veces se ejerce desde el exterior, en la constante vigilancia y en cómo eso puede afectar la autenticidad de una relación. Lo más interesante de sus declaraciones es que, si bien no dio nombres explícitos, sus palabras parecían resonar de manera muy especial para aquellos que han seguido de cerca su historia con Kerem. Habló sobre la necesidad de tener espacios propios, de la importancia de la independencia emocional y de cómo, en ocasiones, las expectativas externas pueden eclipsar la realidad de lo que dos personas viven. Por ejemplo, mencionó que a veces la gente idealiza las relaciones de pareja en el mundo del espectáculo, esperando un cuento de hadas constante, cuando la realidad es mucho más compleja y humana. Y aquí es donde entra la gran incógnita: ¿cómo se interpreta esto en el contexto de su relación con Kerem? Hemos visto a Ande y Kerem compartir momentos que parecían sacados de una película romántica. Sus viajes juntos, sus sonrisas cómplices en eventos públicos, sus tiernos mensajes en redes sociales. Todo ello alimentó la ilusión de una pareja perfecta, la pareja que todos esperaban. Sin embargo, como bien señala Ande, la vida real no siempre se ajusta a las expectativas de los demás. Sus declaraciones sugieren que aunque la relación con Kerem fue hermosa y significativa, también tuvo sus desafíos que quizás no fueron tan visibles para el público. Ahora, la gran pregunta: ¿qué dirá Kerem Bürsin? Dado que él también es una figura pública muy querida y respetada, es natural que los fans esperen una reacción. Sin embargo, y esto es algo importante, Kerem es conocido por ser una persona reservada cuando se trata de su vida privada. Rara vez se pronuncia sobre temas personales a menos que sea estrictamente necesario o que se sienta verdaderamente cómodo. Es posible que opte por el silencio, dejando que las palabras de Ande hablen por sí solas. O quizás, si se le pregunta directamente, responda con esa elegancia y madurez que lo caracteriza. Podríamos imaginar un escenario donde Kerem, ante una pregunta sobre las declaraciones de Ande, responda algo como: Ande siempre ha sido una persona muy inteligente y sabia. Entiendo perfectamente lo que quiere decir y comparto esa visión. Las relaciones, y más aún cuando están bajo el escrutinio público, son complejas. Lo importante es lo que uno vive y siente realmente. Siempre le deseo lo mejor. Esta sería una respuesta diplomática, respetuosa y que valida las reflexiones de Ande sin entrar en detalles escabrosos. Otra posibilidad es que Kerem decida no comentar nada en absoluto, enfocándose en sus proyectos profesionales y dejando que la historia siga su curso natural. A veces el silencio puede ser la respuesta.
más poderosa, indicando que lo que Ande dijo es algo que él ya procesó o con lo que no necesita confrontar públicamente. Después de todo, su relación ya terminó y cada uno está siguiendo su camino. Lo que sí es cierto es que las palabras de Ande nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia forma de ver las relaciones ajenas. Nos recuerda que detrás de cada pareja, hay dos seres humanos con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias realidades. La presión de las redes sociales puede ser aplastante y es fácil caer en la trampa de juzgar o comparar, sin tener idea de lo que realmente sucede. La revelación de Ande también pone de manifiesto un crecimiento personal notable. Hablar de estos temas con tanta honestidad demuestra una gran valentía y un deseo de sanar y avanzar. Y esto para sus fans es algo muy inspirador. Ver cómo una figura que admiran enfrenta las complejidades de la vida con tanta gracia es un ejemplo a seguir. Ahora, ¿qué podemos esperar de Kerem? Si bien no podemos predecir exactamente sus palabras, podemos basarnos en su personalidad y en cómo ha manejado situaciones similares en el pasado. Kerem es alguien que valora mucho la privacidad y la autenticidad. Probablemente no se sienta presionado a responder de forma impulsiva o a reaccionar de manera dramática. Si llegara a comentar, sería con una perspectiva madura y reflexiva. Es posible que sus declaraciones no sean tan reveladoras, en el sentido sensacionalista que algunos esperan, sino más bien un reconocimiento de la complejidad de la vida y de las relaciones. Tal vez sus palabras sean un eco de las de Ande, un sí entiendo, o un gesto de apoyo a su visión. Lo que sí hemos podido observar es que a pesar de su separación, Ande y Kerem parecen mantener un respeto mutuo. No ha habido dimes y diretes públicos ni acusaciones cruzadas, lo cual es admirable en el mundo del espectáculo. Esto nos da una pista de que, sea cual sea la reacción de Kerem a estas nuevas declaraciones de Ande, probablemente será desde el respeto y la consideración hacia ella. Además, es importante recordar que la vida sigue para ambos. Ande está enfocada en su carrera, en sus proyectos en el extranjero y en su vida personal. Kerem también está inmerso en nuevos proyectos. Sus caminos se separaron, y ahora cada uno está construyendo su propio futuro. Por lo tanto, la reacción de Kerem, si es que la hay, probablemente estará enmarcada en esta perspectiva de seguir adelante. Así que, para recapitular, las recientes declaraciones de Ande Erçel en una entrevista han generado un gran revuelo, especialmente en lo que respecta a la dinámica de las relaciones bajo el escrutinio público. Si bien no ha señalado directamente a Kerem Bürsin, sus reflexiones sobre la presión externa, la idealización de las relaciones y la necesidad de privacidad han llevado a muchos a preguntarse cuál será la reacción de Kerem. Basándonos en su personalidad reservada pero respetuosa, es probable que Kerem mantenga una postura madura y diplomática, ya sea optando por el silencio o por comentarios que validen la visión de Ande sin caer en el sensacionalismo. Lo que sí queda claro es que Ande ha demostrado una gran valentía y crecimiento personal al abordar estos temas con honestidad, y sus palabras nos invitan a todos a reflexionar sobre nuestra propia forma de ver y juzgar las vidas de los demás. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya resultado intrigante y sobre todo informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que dirá Kerem Bürsin? ¿Cómo interpretan las palabras de Ande Erçel? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su perspectiva es súper valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!